por eso ahí está el inconveniente de que no cicatriza rápido. Claro, entonces los tendones, los ligamentos y las artrosis, que son los cartílagos, tardan más en cicatrizar. Entonces, normalmente, ¿qué es lo que ocurre en un proceso normal de cicatrización? Por ejemplo, uno se corta el brazo, entonces se empieza a sangrar. Y en la sangre hay unas pequeñas estructuras, que son como unos policías que andan dando vuelta por ahí, por la sangre, se llaman plaquetas. Las plaquetas lo que hacen es ir al sitio de la lesión rápidamente por un fenómeno que se llama adhesión plaquetaria, se taponan el agujero donde sangra y después se agregan, se juntan todas. Y ellas van a llamar a otros tipos celulares, que son los macrófagos o glóbulos blancos que están por ahí dando vueltas, y los glóbulos blancos, que hay distintos glóbulos blancos, los primeros que van son los que limpian la zona, son agresivos y si hay gérmenes los matan y destruyen lo que hay que destruir, y después vienen los glóbulos blancos regeneradores, que son los tipo M1 que se llaman. Y ellos son los que comandan, serían el arquitecto que comanda la regeneración. Llaman a los constructores, que muchas veces son los fibroblastos, las células epiteliales, y comienza la cascada de regeneración. O sea, primero se inflama, después empieza a haber proliferación de células, y por último vienen los que hacen el revoque fino y dejan la cicatriz o la herida perfecta, y así que se llama la remodelación del tejido. Así funciona. Por eso, por ejemplo, y eso es lo que nosotros usamos en medicina regenerativa. Cuando hay una persona con artrosis de rodilla y queremos mejorar el cartílago articular o hay un ligamento dañado y no repara por sí mismo, porque muchas veces las lesiones reparan solas y eso hay que tenerlo en cuenta. Cuando no reparan por sí mismos, nosotros lo que hacemos es introducimos en el sitio de la lesión células directamente de regeneración. Por ejemplo, les ponemos plaquetas del propio paciente junto a sus glóbulos blancos que se extraen por una muestra de sangre, que son células adultas con gran capacidad de regeneración y que van de alguna forma, iniciar una respuesta de regeneración, digamos, saludable, porque son las mismas células del cuerpo. Y si la lesión es más grave, lo que podemos poner es células jóvenes. Mandamos, digamos, a los pibes a la cancha, que son las células de la médula ósea. La médula ósea se extrae del hueso, no es la médula espinal, para que la gente no se asuste. Le extraes a la persona de ahí. Sí, de la médula ósea, que sería como la punción que hace el hematólogo. ¿Genera dolor esa punción? No, la verdad que las que estamos haciendo no duele. Bueno, estuve viendo algunos videos de tus extracciones le ponemos mucha anestesia local, no es necesario anestesia general, si el paciente está despierto, anestesia local, solamente molesta cuando uno aspira porque se hace una sensación de vacío, molesta un poco ahí, es lo que nos han contado los pacientes, muy fácil de hacer realmente. 5 minutos lleva a hacer la extracción de médula ósea. Después, por supuesto, eso se procesa en una cabina de flujo laminar junto generalmente al plasma rico en plaquetas, y después eso es lo que se inyecta en la zona de la lesión. También es cierto que para que los tejidos regeneren, y esto siempre lo agrego, es necesario que el grupo médico se encargue de mejorar la salud global de la persona. Por ejemplo, si nosotros ponemos células de altísima calidad en un lugar exacto, eso se hace con ecografía, generalmente con una imagen para guiar bien dónde ponemos el ojo, ponemos la bala. Es decir, si vos tenés ese aparato, vos lo haces en tu lugar. Pero no alcanza a contenerlo. No alcanza. Hay que saber usarlo. Saberlo usar. Porque por ahí te podés comprar un aparato y está bien, bárbaro, pero requiere años de entrenamiento. O sea, eso lleva entrenamiento y eso no se consigue de un día para el otro. Eso es fundamental y hay cursos especiales para aprender a hacer esto. Por ejemplo, yo hice un entrenamiento que me llevó 5 años. O sea, no es que de un día para el otro hago esto. Y ahora en agosto, esto es interesante decirlo, en agosto cumplimos 10 años haciendo este tipo de cosas en San Nicolás. 10 años, desde el 2009 estamos haciendo. Entonces, esto lleva tiempo de aprendizaje, curva de aprendizaje. Entonces, hay que saber dónde inyectar, saber diagnosticar qué es lo que le duele y por qué le duele, porque si inyectamos con un mal diagnóstico tampoco va a funcionar, y después mejorar la salud global de la persona previo a la inyección. Esto tiene que ver con la alimentación. Una persona que está mal alimentada, por más que pongamos bien las células, no va a regenerar bien. Mejorar un poco su diabetes, su obesidad. Sí, todo eso, por eso se dan los planes de alimentación. Y además se hace suplementación acorde a lo que le haga falta. Si le hace falta proteínas, se dan proteínas. Si le hace falta algún tipo de hormona, por ejemplo, tiene un déficit de hormona tiroidea o hipotiroidismo, hay que corregir eso. Si está con anemia,
hay que corregir la anemia. Eso es fundamental porque si no la cosa no funciona. Y no es que la técnica no funciona, sino que está mal implementada. Eso por un lado. Y por otro lado, trabajar siempre con los kinesiólogos y los profesores de gimnasia, que yo los saludo ahora a todos los profesores porque la verdad que es impresionante lo importante que son, porque nosotros podemos regenerar el cartílago, pero si la persona tiene que mejorar la fuerza muscular, con una inyección eso no lo va a generar. Entonces, nosotros hacemos la evaluación de la fuerza muscular mediante pruebas en el consultorio y también medimos masa muscular con un equipo que mide masa muscular segmentario, no global, sino sabemos cuánto tienen las piernas y los brazos, y a partir de allí damos los lineamientos a un programa de rehabilitación que lo ejecuta o el kinesiólogo o el profesor de educación física de acuerdo al nivel. Al principio, si está muy dolorido, empieza con un kinesiólogo y después cuando ya sale de esa etapa entra el profesor de gimnasia que le enseña y corrige los ejercicios para que la persona gane músculo. O sea, esto es súper importante decirlo. O sea, no alcanza con... La medicina regenerativa no es saco células e inyecto. Medicina regenerativa es mejorar la salud global del paciente, que es las condiciones de vida del paciente, y después poner un producto que ayude a la regeneración habitual, que pueden ser plaquetas, dextrosa, si es más leve, se puede mezclar con ácido hialurónico, se puede usar células de la médula ósea que tienen adentro células madre, se llama aspirado de médula ósea que tiene adentro células madre, que son los pibes, las células jóvenes, que cuando uno las pone en un tejido tienden a ayudar a la regeneración del tejido. Bueno, esa es la idea. Entonces lo que cura son las células, y entonces tenemos que ayudar nosotros a las células a que curen a los pacientes. Ese es el rol del médico principalmente. Espectacular el tema, Emilio. Muchísimas gracias. Bueno. Muy interesante. Hay que saber, hay que estar capacitado, no solamente lo dijo el doctor, con la aparatología, sino obviamente con todos estos elementos. Gracias. No, gracias a ustedes. Hasta dentro de unos días, el doctor Emilio Pastor conectado a la NET.